Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. En la emisión de hoy conversaremos en torno al libro Demócratas o Usurpadores, un análisis de líderes sudamericanos. Una obra que, por supuesto, recomiendo ampliamente, ya que no solo ofrece una tipología de líderes políticos, sino que también ofrece argumentos de esta relación entre líderes políticos y la calidad del régimen político. Pero para hablar de la riqueza del contenido de esta obra, tenemos como invitada a una de sus autoras, la doctora Ruth Diamí, a quien antes de darle la palabra, permítanme decirles que es profesora en la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora principal del Consejo Nacional de Investigadores Científicas y Tecnológicas, CONICET, de la Argentina. Es autora y coautora de varios libros, entre los que podemos destacar Democratizar a los políticos, un estudio de líderes de América Latina, Unión Europea, integración regional y bioregionalismo, el rompecabezas, la seguridad en las Américas a inicios del siglo XXI y el libro que hoy nos convoca, Demócratas o Usurpadores, un análisis de líderes sudamericanos. Ruth, gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. No, muchas gracias a usted por invitarme. Eh, Profesora Demir, antes de Sí. formularle las preguntas más específicas, me gustaría iniciar con una pregunta general para el público que nos va a ver y escuchar y particularmente para los futuros politólogos. Quiero preguntarle por qué es importante analizar las cualidades y calidades de los líderes políticos, en este caso, los presidentes de los países. Le escuchamos. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Ninguna de sus preguntas son sencillas, pero voy a tratar de ser bastante clara. En realidad, lo que nosotros percibíamos era que la democracia que aparecía como The Only Game in Town, que era la frase famosa de este libro que habían hecho Stepan y, bueno, no recuerdo el otro autor, pero ya me voy a acordar. Un poco la idea era que la democracia iba decayendo sobre todo en Europa, en África, en algunos países de Asia, y en menor medida todavía se veía cierto protagonismo de la democracia en América Latina. Pero poco a poco también iba decayendo en otras formas de tipo autoritario, que no necesariamente son de derecha o de izquierda, sino que abarcaba ambos campos que dejaron de tener un poco de calidad o de explicación dentro de la ciencia política. Y a partir de eso, la idea fue, bueno, ver qué pasaba con el liderazgo y cómo influía este liderazgo en las relaciones que había con los partidos políticos y con la democracia. En general, el tema del liderazgo fue tomado mucho más por el sector empresarial, Ujú, liderazgo empresarial, y no había demasiada literatura sobre el liderazgo desde el punto de vista político. ujú, Había algunos textos, sobre todo, bueno, siempre de Estados Unidos, porque es el mayor productor de ciencia política del mundo, pero no miraban, digamos, de la misma manera que estábamos mirando nosotros el liderazgo en América Latina. Y creíamos que a través de identificar un poco los estilos de liderazgo íbamos a poder entender mejor por qué había un deterioro importante desde inicios del siglo XXI, diría yo, de los partidos políticos que dejaban de ser representantes de la ciudadanía y que también la democracia de alguna manera fallaba porque no hacía el delivery, sería la palabra exacta, o sea, no devolvía a la ciudadanía lo que de alguna manera había prometido el líder político. ujú. Ya. Sí, esta vertiente es muy importante porque efectivamente coincido con lo que ustedes comentan en el libro. Había un vacío en la literatura para que pudiera también contribuir a abonar a esta explicación de por qué tenemos esa calidad de regímenes políticos. Y profesora Diamín, en su libro proponen una Mm. tipología de cuatro tipos de líderes. Si no recuerdo mal, es demócrata, demócrata ambivalente,
usurpador débil y usurpador netamente del poder. Sí. ¿Podría compartir con nosotros qué distingue a cada una de estas tipologías? Sí, como no, encantada. Primero me gustaría decir que cuando uno construye tipologías o modelos, no es que un líder es exactamente igual al modelo. El modelo trata de resumir ciertas características para de alguna manera permitirnos encuadrar, estudiar, analizar, evaluar el comportamiento político de algunos líderes, pero no necesariamente el líder es exactamente igual. De todas maneras, yo tendría que decir que dentro de lo que nosotros fuimos percibiendo en esta tipología, uno reconoce a algunos presidentes. Nosotros hicimos entrevistas a presidentes, pero también a muchos legisladores, dándole importancia al papel que cumplen en la democracia de componer el espacio de la política, de representar a la ciudadanía, los legisladores. Y también fue una sorpresa porque nos llevamos la idea de que los legisladores muchas veces están más interesados en su propio destino que en el destino del país. El demócrata es digamos, hay una figura que nosotros de alguna manera resaltamos o consideramos más positiva, que es el que respeta las instituciones, se va del poder en el momento preciso que termina su periodo eleccionario, intenta de alguna manera convocar, motivar a la población, trata de alguna forma de estar también en la medida que lo que puede, respetando las normas y generando lo que se llama en inglés accountability o la idea esta de tener cierta responsabilidad frente a los ciudadanos. Y el demócrata ambivalente, si bien no agrede todas estas motivaciones, es un poco más difuso en su apoyo a la normativa, en la medida en que alguna vez puede, por ahí trata de usurpar un poco de poder de las instituciones. Si las instituciones reaccionan, de alguna manera este líder se reacomoda y acepta los resguardos normativos. Digo, por ahí en el primer modelo uno tendría una persona que nos parecía bastante fuerte y que encajaba en este modelo, que era la calle Pou, el expresidente de Uruguay, que además tiene estas circunstancias muy claras donde él respetó, digamos, a gusto o a disgusto, la normativa existente. Y en el caso del demócrata ambivalente, uno podría pensar por ahí en el chileno Boric, Mm, o Boric, como le dicen algunos, pero es Boric para mí, que en realidad ha tenido algunos elementos donde quiere forzar ciertas instituciones cuando ve que las instituciones siguen apostando a su normativa existente, se retrotrae y no desafía, no trata de sacar poder de las instituciones, respeta las instituciones, de alguna manera también respeta la libertad individual, la libertad de prensa, aunque sea esta prensa opositora. Entonces, digamos, tiene algún mínimo deseo de tener más poder, pero se ajusta a la normativa y a la institución existente. Y los dos casos que de alguna manera salen de este plan más democrático, digo, primero acceden al poder por elecciones, si no, no estarían dentro de una clasificación democrática. Pero una vez en el poder, empiezan a desafiar continuamente las instituciones. El usurpador débil lo hace, trata de polarizar, de diferenciarse negativamente en general de la oposición, eh, de alguna manera, si puede, manipula algunos instrumentos legales o institucionales para hacerse de más poder, pero también de alguna forma acepta ciertas regulaciones mm, y por eso no, digamos, no es el típico el que uno por ahí pensaría que avasalla contra todas las formas políticas existentes. Y en este caso uno podría pensar, por ejemplo, en Uribe, que tuvo que aceptar una decisión de no presentarse nuevamente a elecciones dada por el poder electoral, la constitución electoral, o también de Cristina Fernández de Kirchner, que critica continuamente la justicia, pero de alguna manera acepta los mandatos o las decisiones que va tomando la justicia. No es que le gusten, las ha desafiado, ha tratado de concentrar poder, pero de alguna manera las acepta. Y el usurpador total, digo, la figura más clara es Chávez, porque tiene una capacidad de manipulación muy alta, de manejar las instituciones para que fomenten su propio poder,
de alguna forma usurpa poder de las instituciones y las debilita, trata de ver a los opositores como enemigos y muchas veces los recrimina o digamos, tiende a decir cosas opositoras fuertes, descalificándolos. eh, Se apoya mucho a veces en el populismo, en los medios de comunicación. En la época en realidad que nosotros hicimos este trabajo y estas entrevistas, que fueron casi 300, no había todavía inteligencia artificial. Y lo que se usaba mucho era algunos blogs, la radio y sobre todo la televisión. Y Chávez es el ejemplo perfecto porque era una especie de actor que todas las mañanas iba a hacer su discurso y que era de alguna manera muy atractivo, muy carismático para la población porque lograba, a través de su forma muy campechana de hablar, de tener muchísimo apoyo popular. Pero también uno podría pensar que es el caso del actual presidente argentino Milei, que también desafía continuamente, polariza, no le, digamos, trata de sacar todo lo que puede, de usurpar todo el poder que puede de las instituciones. Entonces ahí tenemos dos modelos que no son exactamente lo mismo, uno es de derecha, el otro es de supuestamente de socialismo e izquierda, pero que han tenido actitudes muy similares frente a lo que es el Estado, frente a lo que es el sistema de partidos políticos. Ya. Sí, esto último que nos comparte, profesor Edamín, ¿no? Me recuerda a esta eh, recomendación o que hacen bastante en todo el libro de que hay que tomar en cuenta el contexto nacional para poder, o es lo que explica estas diferencias de matices en esa. Y no quiero, como dicen ahora las nuevas generaciones, dar spoiler de su libro para que el público que nos va a ver y escuchar lean, descubran por sí mismos los argumentos, pero esta tipología, ustedes la basaron en tres dimensiones, ¿verdad, profesora Diamín? Si no recuerdo mal, era frente al el respeto al Estado de Derecho, en la posibilidad o no de construir consensos y sobre todo en qué métodos o en los métodos que utilizan estos líderes para ascender, mantenerse y conservar el poder. Esto es así, ¿verdad, profesor? Sí, es así. Digo, es interesante porque la mayoría de los países de América Latina, por ahí no es el caso de México, pero de la mayoría de los países de América del Sur y algunos países centroamericanos también, hicieron una transición de la dictadura a la democracia. Y había una expectativa muy positiva, posiblemente exagerada, de lo que la democracia iba a proveer a la ciudadanía. Entonces, cuando la ciudadanía vio que había otro tipo de problemas que pasaban por la economía o por la seguridad o podían pasar también a veces por la organización misma política, se desencantaban de la democracia y empezaban a aceptar líderes que prometían y después no cumplían, que prometían y se establecían en el poder y después era muy difícil removerlo, o que utilizaban los recursos institucionales de las elecciones para legitimar su postura, legitimar su presidencia, aunque en realidad eran, como vimos en el caso de Maduro, en situaciones de falsedad, situaciones donde no se estaba respetando realmente la decisión popular. Entonces hay un tránsito bastante difícil que explota en distintos países en distintos momentos. O sea, por eso también nosotros decimos mucho tiene que ver el espectro histórico de cada país. No las condiciones no son las mismas para todos los países, ni se dan los procesos en los mismos tiempos. Pero había o sea, junto con ese declive de la democracia se da un declive también de la competencia de los partidos políticos. Los partidos políticos ya no me representan, yo no me siento identificada con ninguno de estos partidos. Estos partidos presentan líderes que a veces son personas reconocidas del ámbito político que vienen haciendo una carrera y en muchas ocasiones son seres nuevos que aparecen en la política y que no tienen trayectoria, pero que tienen buenas promesas. Y la gente, ante su desesperación y ante la necesidad de tomar una decisión, muchas veces cae en el argumento, en la narrativa que tienen estos líderes y terminan considerando que es una opción viable. Y así, digamos, sin un análisis más profundo y sin tener en cuenta muy bien de dónde vienen, estos líderes terminan siendo presidentes en muchas ocasiones
y teniendo una agenda que es una agenda que la sociedad no aprueba, o por lo menos la mayoría de la sociedad no aprueba. Siempre tienen un grupo de apoyo. Si su narrativa, si su manera de discutir o hablar con la población es hábil y es populista, suelen tener más seguidores, porque un líder sin seguidores no tiene poder, pero en muchas ocasiones esos mismos seguidores al poco tiempo se van dando cuenta de que no mejoran su calidad de vida, ni se mejora el sistema político, y por lo tanto terminan apartándose de este líder que parecía tener todo el poder. Sin embargo, este líder ha tomado recursos del Estado y es muy difícil removerlo. Y esto es lo que ha pasado en varios países de América Latina. Profesora Diamín, hace unos minutos usted comentó que en las entrevistas, que por cierto, al público que nos va a ver y escuchar, eh, recomiendo mucho la introducción, que como ustedes bien comentan, no es una nota metodológica, pero explican muy bien cuál es el origen, todo el proceso de desarrollo que les llevó esta obra. Comentó que algunos diputados, legisladores que entrevistaron, veían más por ellos mismos que por, digamos, un programa más amplio. No quiero reducir toda la riqueza de lo que acaba de comentar a esto, pero también esa autopercepción de los legisladores de nuestro continente, es decir, en cuanto a que primero su carrera que otra cosa, y también los límites que ellos se perciben para poder modificar las cosas, lo que ha contribuido a la permanencia o al avance de estos liderazgos que avasallan, porque evidentemente acaba de mencionar que el clientelismo y el populismo son dos instrumentos o recursos que utilizan, pero también está Sí. esta parte de con qué legisladores contamos, son también los que han permitido ensanchar esa avenida por la que entran estos liderazgos. Le voy a contar una pequeña anécdota que no recuerdo si la pusimos en el libro. Creo que sí, pero no estoy totalmente segura. Una pregunta que surgía, o sea, nosotros íbamos con un cuestionario prefigurado, pero también quedábamos abiertas a las conversaciones que iban saliendo. Y en la primera entrevista que tuvimos, no me acuerdo bien por cómo salió, pero le preguntamos al legislador, que era un legislador argentino en ese caso, si le gustaría que su hijo fuera también político, o a su hermana, a su hermano. Y nos dijo, no, de ninguna manera, yo quiero que haga una carrera en serio. Y eso nos sorprendió muchísimo, nos seguimos preguntando a todos los entrevistados, y la mayoría de los entrevistados no quería que su familia, salvo, bueno, siguiera la carrera política que él tenía, salvo en el caso de Colombia. En Colombia, que también nos hicimos una buena cantidad de entrevistas, sí se daba mucho más el caso en donde ellos decían, bueno, mi mujer está también en política, mi hermano está también en política, a mí me gusta la idea de tener de alguna manera una familia dentro del Congreso. Un congresista colombiano que entrevistamos nos decía que él era un caso raro porque no provenía de este mainstream, digamos, que se acomodaba en la legislatura y que por eso tenía costos bastante altos, además. Digo, de uno lo que veía de los legisladores, digo, no todos son iguales y nosotros tuvimos la sorpresa de que los legisladores uruguayos son de mejor calidad que los del resto, pero tuvimos mucha dificultad, como contamos en el libro, de entrevistar a legisladores de Venezuela, porque en ese momento, cuando hicimos las entrevistas, todavía Chávez vivía y los legisladores estaban todos capturados por el chavismo, no se les daba entrada a la oposición. Entonces, digamos, nadie quería hablar, primero porque nos veían como opositoras, segundo porque no tiene interés en que quede registrado ninguno de sus diálogos ni sus expresiones, porque muchas veces apoyaban al gobierno por conveniencia, no por creencia. Y lo que nosotros percibimos en muchos de estos legisladores es que les importaba más su propio lugar, su propia construcción, que, digamos, no había una idea de bienestar general y de país en progreso, no había una idea que ellos transmitieran de que les importaba la función política que estaban cumpliendo. Y una cosa que también nos llamó mucho la atención, y esto se dio en varios casos, no solamente en el argentino, que fue el primero que hicimos, era que muchos legisladores responden al gobernador de su provincia. Y en realidad están haciendo carrera para después tener un puesto dentro de la gobernación, pero la legislatura no les interesa. O sea, no les importa, asisten lo menos posible,
justifican teniendo viajes a los que son reinvitados por presión propia. Eh, Digo, realmente los legisladores no nos dieron en general, digo, quiero sacar de este espacio especialmente a los uruguayos, pero también los ecuatorianos, que eran un poco diferentes a todo este, digamos, esta expresión que estoy dando en este momento. Pero sí nos fuimos muy decepcionadas en las entrevistas porque además no hay nada, pero nada, nada de autocorrección o autocrítica o de que de alguna manera hayan pensado su función un poco más críticamente para ver si se equivocan o no. Claro. De cierta forma, entonces, esa pobreza de profesionalización legislativa o en los congresos, pues se puede ejemplar, es un ejemplo esto que nos está comentando. Y sí, sí viene esa anécdota en el libro, profesora, viene exactamente como usted la describió. Y entonces, profesora Diamin, permítame centrar entonces el argumento. Con todo esto que nos está comentando, que evidentemente no podemos abordar en este breve espacio que tenemos toda la riqueza del contenido del libro, el problema que abordan aquí se reduce a la democratización de los partidos políticos, no, no exclusivamente, pero sí es, digamos, que es la variable central, profesora Diana. A ver, digo, la democratización de los partidos políticos en sí sola no hace nada. Eh, Cuando uno piensa, bueno, ¿por qué la ciudadanía elige un candidato que no tiene historial político o que no ha tenido una trayectoria remarcable o que no está haciendo una propuesta que sea renovadora y realmente interesante, pero es elegido igual? Uno tiene que tener en cuenta que muchas veces hay factores económicos que impulsan a la ciudadanía a votar de forma diferente, porque hubo inflación, porque hubo corrupción, porque la sociedad se vio sometida a unas presiones económicas terribles, por temas de inseguridad, que es un tema muy fuerte en toda América Latina. No tuvo una política coherente, no disminuyó la inseguridad pública, al contrario aumentó. Entonces, bueno, esto ya lo probamos, probemos algo opositor. Entonces, digo, democratizar a los partidos no es una solución para esto que estamos de alguna manera explicando. Sí nos parece importante que haya partidos políticos y que la democracia se funda en partidos políticos. Los partidos políticos, y acá vuelvo al caso de Uruguay, digo, Uruguay ha logrado algo que no ha logrado el resto de América Latina, que es que dentro de cada partido político, que son partidos estables y de larga trayectoria, incluido hoy el Frente Amplio, que es un partido que ya tiene 3 gobiernos en el Uruguay, tienen divisiones internas, pero no terminan de esas divisiones haciendo una polarización que fragmente el partido. O sea, son corrientes, uno vota por una corriente o por otra corriente, que a veces tienen diferencias no tan superficiales, pero dentro de una misma estructura partidaria. Entonces los partidos salen fortalecidos y de alguna manera ese juego en donde se respeta que ganen en alternancia, una vez un partido, otra vez otro, o una vez un candidato de un partido, otra vez el candidato de otro partido, permite que de alguna manera se mantenga un sistema democrático. Cuando digamos, en el caso de Ecuador, era muy fácil crear partidos y era muy fácil ponerlos en juego en las elecciones, pero eran partidos que prácticamente eran una carcasa, no tenían población detrás, no tenían historia, no tenían nada. Entonces uno dice, bueno, ese partido nuevo que no tiene trayectoria y que no logró además llegar a la presidencia, desaparece. Entonces desaparece y desaparecen partidos muy rápidamente y eso no fortalece el sistema político, porque la gente de alguna manera para jugar en un sistema democrático que tiene una representación indirecta, no directa como se sabía en la época de Grecia, necesita una vía, un camino para estar representado, que es el partido político. Y que es un partido político que de alguna manera puede tener diferencias con lo que uno piensa, pero en sus grandes caminos, en grandes líneas, de alguna manera nos está representando. Y hoy eso se ha debilitado mucho porque más que mirar al partido político como un camino de construcción política, se mira al líder. Y el líder a veces respeta al partido, a veces no lo respeta,
o a veces surge un partido muy nuevo y es elegido, igual a pesar de venir de un espacio político reciente, absolutamente reciente, pero después no satisface las necesidades de la sociedad y la sociedad no se siente representada. Entonces, esa fragmentación y su disolución de partidos hacen que también se debilite el sistema democrático. Claro, sí, de hecho continúa siendo Uruguay una excepción a esto, porque basta ver Sí. las recientes elecciones en Chile y más de una docena de candidatos, en Ecuador otro tanto, entonces pues no hay esa institucionalización o desinstitucionalización contribuye Sí. mucho a este problema, profesora, y me quedé pensando en por qué por lo menos desde los años 90, principios de los 90, se renuevan y se renuevan las clases políticas, los líderes. Mm. Parece ser que cada vez estamos peor en cuanto a la limpieza o claridad de la dinámica en lo políco, profesor, en ese sentido lo decía, lo de democratizar a los políticos como órganos intermediarios y que seleccionan a Mm. nuestros representantes, porque las mismas prácticas, no quiero decir adjetivizarla, pero las mismas prácticas siguen presentes, es increíble. Sí. Eh, Creo que la sociedad también aprende. O sea, me parece que digamos, nosotros tenemos la experiencia de las dictaduras, ¿no? En México no, pero la mayoría de los países de América Latina sí. Y el papel de la sociedad civil en las dictaduras fue fundamental para de alguna manera cuestionar lo que estaban haciendo. Digo, obviamente no cambia el sistema político por la presencia de la ciudadanía, pero la ciudadanía influye mucho en también cómo leen los políticos lo que la sociedad está pidiendo. Entonces, creo que el papel de la sociedad es fundamental. Y una cosa que yo veo es que la sociedad también aprende de estas malas experiencias, y hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué voté yo a eso? ¿Cómo acepté ese juego? Creo que el caso de Venezuela es por ahí el más importante en este sentido, porque mucha de la gente que se fue era gente que estaba en inicios a favor de Chávez o del partido que Chávez proponía, y que se fue después desengantando y se fue yendo de Venezuela y hoy son los que más reflexionan sobre las equivocaciones que tiene la sociedad y que hacen desde los medios de comunicación que pueden alcanzar, desde la inteligencia artificial o desde los blogs o desde una simple comunicación que tienen en grupo por WhatsApp, hacen sus críticas y hacen sus aprendizajes y comentan por qué creen que fue un error aceptar o no aceptar las reglas de juego de Maduro. Eh, Me parece que sin esa presencia de la sociedad civil hay un juego político que es entre los líderes y que la sociedad si no participa deja de alguna manera que nos estén manipulando y que nos estén polarizando y que nos lleven ciegamente, digamos, a caminos que después no nos benefician. Ya. Profesora Diamín, corríjame si hago mal la pregunta, pero me estaba ahora mismo recordando ahora que mencionó la inteligencia artificial y la importancia del contexto, cómo en los años 80, 90, los presidentes para ascender al poder, y permítame tomar como ejemplo a Menem, decían una cosa totalmente diferente a lo que aplicaron ya en su gobierno. Y ahora no sé qué está pasando en nuestras sociedades que elegimos, estoy pensando en el caso de Estados Unidos, para no hablar de Argentina, de que están haciendo exactamente y más todavía de lo que ellos dijeron. O sea, no mintieron. ¿Qué estará pasando en nuestras sociedades que elegimos a estas personas? Yo creo que hay un aprendizaje. Lamentablemente, a veces tarda ese aprendizaje y nos hace equivocarnos más de una vez. Menem era un líder absolutamente carismático. Pocas veces he visto, creo que Chávez también, líderes con tanto carisma y con tanta posibilidad de acercar gente y de tener seguidores. Era simpaticísimo, tenía una memoria privilegiada, se acordaba del nombre de todos, de la persona que había pasado un minuto antes por encima o por delante de él y que no eran ninguna persona importante. Y eso de alguna manera lo hizo tener muchos seguidores, pero además veníamos de fracaso económico muy importante, que era el que había tenido el gobierno de Alfonsín, que fue muy fuerte, muy necesario en las reformas democráticas, pero que en la economía no pudo manejar. Entonces uno entiende que, digamos, este líder llega
un poco por oposición a lo anterior. En el caso de Trump, yo creo que es un poco distinto. Digo, Trump es un gran orador, está muy adiestrado por su participación en la televisión y por lo tanto sabe manejar la comunicación. Y Biden fue un presidente que desilusionó y Harris también desilusionó. Entonces la gente dice, bueno, frente a esto tenemos que buscar una alternativa. Cuando vean que la alternativa trae más costos, más inflación, más corrupción, y que están en manos de una persona que es desquiciada de alguna manera, yo creo que esa sociedad va a responder no votando, no admitiendo de nuevo que Trump vuelva a concursar por el poder, sino reformando su propia decisión en algo más productivo para el bienestar del país y para el bienestar de cada uno de ellos. Yo creo que la sociedad aprende. Muchas veces es costoso, muchas veces es lento, pero la experiencia que yo he vivido, digo, porque por mi edad me ha tocado vivir en dictadura, creo que la sociedad aprende, aprende a veces a los golpes, con sufrimiento, pero aprende, y muchas veces no tiene las herramientas a disposición para hacer esos cambios, pero los va promoviendo de a poco, y de a poco se va, para mí, ensañando, digo, yo tengo una visión optimista, ¿no? Que se va ensañando esta política que hoy es muy decepcionante. Nosotros tenemos 7 golpes militares en los últimos 5 años en África. O sea, había toda una expectativa con la primavera árabe y que supuestamente se iban a dar nuevas condiciones y no se dieron. Y los militares volvieron a tomar el poder, golpes militares tradicionales que en América Latina ya no hay, por suerte. Pero tenemos golpes de palacio, eso que llamaba Curcio Malaparte, los golpes de palacio, en donde son políticos destituidos por un juego electoral, un juego legislativo, como fue el caso de Dilma Rousseff o de Collor de Mello en Brasil, pero también el de Fernando Lugo en Paraguay. Y yo diría que con alguna diferencia lo que pasó también en Honduras. Eh, Digo, ahí me parece una diferencia porque también, digo, de alguna manera cuando uno quiere romper con las reglas de juego, hay una cierta legitimidad de reaccionar, no tanta como después uno termina viendo, pero alguna legitimidad tiene de reacción en contra de alguien que abusa de la norma o de la legislación existente. Y en el caso de Argentina, digo, nosotros tuvimos un presidente que fue Alfonsín, que hizo un juego muy arriesgado, que fue el juicio a las juntas militares, cuando no tenía poder real y cuando todavía los militares tenían muchísimo poder. Y la sociedad aprendió mucho de eso. O sea, yo no sé si usted lo sabe, pero en Argentina, en los primeros años de Alfonsín, los militares no podían salir en uniforme a la calle, porque eran abucheados por la población. Y eso fue una reacción espontánea, no había un candidato que dijera hay que abuchear a los militares, fue espontáneo de la sociedad. Sigue pasando con otros líderes políticos en Argentina que son designados como corruptos o que se han acumulado mucho dinero, que sepan y sea transparente el modo en que han arribado a tener tantos recursos. Y en eso está Cristina Fernández de Kirchner, que además tiene una jubilación que es realmente bochornosa porque tiene casi, creo que son 17 veces más que un jubilado común. Entonces digo, todo ese tipo de situaciones la gente la altera, muchas veces no encuentra el canal específico para donde expresar su malestar, pero en algún momento lo termina organizándose, armándose y dice, bueno, este candidato o este partido no, vamos a buscar algo que sea más acorde con los principios democráticos. Profesora Diamini, finalmente, bueno, ya lo acaba de comentar desde, digamos, la perspectiva de la sociedad civil, de los ciudadanos, tiene alcances, pero también tiene límites. Sé que esta es una pregunta muy general, pero me gustaría saber su opinión y con esto terminar esta sesión. Profesora Diamini, en el momento actual, en estas condiciones del 2025, ¿qué las democracias actuales, las nuestras, pueden soportar esa seducción y manipulación de la palabra de estos líderes que estudian? Es decir, ¿sí puede resistir o Yo creo que sí, primero, digo, es indudablemente muy diferente de región en región, de país en país, porque la experiencia que hemos tenido, los que hemos sufrido dictaduras militares, creo que de alguna manera tenemos un sentido común parecido respecto a reacomodar el sistema político. Pero la gente, por ejemplo, que vota
contenta y entusiasmada a Víctor Orbán en Hungría, posiblemente no tenga la experiencia de una dictadura porque si bien fue parte de la Unión Soviética y tuvo restricciones, esa generación que hoy vota, la mayoría no pasó por la dictadura. No le tocó los peores momentos donde en realidad la usurpación que ejercía la Unión Soviética sobre estos países era terrible. Creo que, por ejemplo, en los países bálticos, ¿no? Estonia, Lituania y Letonia, la gente sí todavía vive con más temor la posibilidad de volver a un sistema político en donde la Unión Soviética o Rusia hoy tenga protagonismo y tenga capacidad de ordenar, enviar, mandar en la política interna. Pero me parece que en Hungría no. Y entonces uno dice, bueno, uno tiene que ver la historia de Hungría para entender por qué Víctor Orbán. Bueno, a mí no me parece una justificación a que alcance, porque en realidad creo que todos estos países han tenido la experiencia de fallas democráticas y que de esas fallas democráticas se debe aprender y se debe mejorar. Yo tengo la expectativa de que la sociedad reaccione y que nosotros en el futuro podamos legar más democracia y no menos. Pero el panorama hoy es bastante negativo. Hoy uno tiene demasiados bolsones autoritarios a lo largo del mundo. Nosotros tenemos acá cerca la historia de Bolsonaro, Jair Bolsonaro en Brasil, y bueno, tercer gobierno de Lula no está dando tantos buenos resultados como fueron el primero y el segundo, y no sería llamativo, no sería inesperado que Bolsonaro regresara a la presidencia. Y ese es un signo muy negativo porque es un líder autoritario, es un líder militarista. En Brasil no se ha hecho una revisión del pasado autoritario y mucho menos la va a hacer Bolsonaro, entonces queda un enclave autoritario que la sociedad nunca pudo superar. Y creo que eso sí es una marca negativa para la política en general. Esperamos que esto no suceda en todo el mundo y que haya líderes que puedan de alguna manera seducir porque están realmente representando a la población y no porque tienen capacidades de manipulación. Sí, claro, y la necesidad que tenemos de liderazgos que difundan una pedagogía democrática, sobre todo en las nuevas generaciones, profesora Diamín, que tengo entendido, Sí, no es de temerse, pero sí es de atenderse o preocuparse que va en aumento esas generaciones jóvenes de 18 a 25 que no les importaría o no verían mal un gobierno autoritario si les no, resuelve sí. sus problemas. Entonces, esto es parte de lo que Esto estoy. pasa. Sí, Sí, sí. Y sobre todo, bueno, yo que vengo dando clases de hace muchísimos años, esta gente que yo tengo ahora de alumnos que tienen entre 20 y 22 años, no vivió la dictadura, no la conoce. Entonces, le parece que lo que vivió, que si es el peronismo y el macrismo, fue negativo. Entonces, buscó la alternativa y esa alternativa es horrible, para mi gusto, no para ellos. Creo que esto es un peligro que tenemos que de alguna manera pensar porque creo que la democracia, a pesar de todo, sigue siendo el mejor sistema que podemos tener. definitivamente, profesora Diamín. Y solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con la doctora Ruth Diamín, profesora de la Universidad Torcuato Muchas de gracias. Itela e investigadora del CONICET, investigadora principal del CONICET en la Argentina. Una vez más, recomiendo la lectura de esta valiosa obra, Demócratas o Usurpadores, entre otras cosas, además de lo que ya mencioné al inicio, porque viene a cubrir un vacío en la literatura sobre la democratización de América Latina, especialmente en el estudio del liderazgo político. Una vez más, profesora Diamil, gracias por su tiempo y por sus valiosas reflexiones. Y Muchas como gracias, siempre digo, doctor. hasta la Y le próxima. agradezco muchísimo la invitación y espero que siga teniendo tanta suerte en este tipo de programas que son muy necesarios. Qué amable, profesora Diamil. Linda tarde y hasta pronto. Hasta pronto.